Biomoléculas orgánicas. Mi nombre es Jenny Fiorella Pardo Riaño, soy estudiante de Tecnología en Radiología e Imágenes Diagnósticas del CEA Tunja. Las biomoléculas orgánicas son carbohidratos, ácidos nucleicos, proteínas y lípidos. ¿Qué son las 4 biomoléculas orgánicas? Las biomoléculas son las moléculas constituyentes de los seres vivos. Los 4 elementos más abundantes en los seres vivos son el carbono representado con la letra C, el hidrógeno con la letra H, el oxígeno con la letra O y el nitrógeno con la letra N, representando alrededor del 99% de la masa de la mayoría de las células. El carbono es un elemento químico sólido y no metálico que se encuentra en todos los compuestos orgánicos y en algunos inorgánicos. En su estado puro se representa como diamante o grafito, su símbolo es el C y su número atómico es el 7. El hidrógeno es el elemento más abundante del universo y también de nuestro planeta, siendo el tercer elemento en abundancia en la corteza terrestre, por detrás del oxígeno y el silicio. El hidrógeno formando compuestos representa el 14.4% de los átomos de la corteza terrestre y los océanos, siendo el noveno elemento en cuanto a abundancia y peso. El oxígeno, elemento químico gaseoso con símbolo O, número atómico 8 y peso atómico de 15.999.4, es el de gran interés por ser el elemento esencial en los procesos de respiración de la mayor parte de las células vivas y los procesos de combustión. Es el elemento más abundante en la corteza terrestre, de cerca de 1/5 parte en volumen. Del aire es oxígeno. El nitrógeno es un elemento químico que se identifica con el número 7, con un peso atómico de 144.008 y se representa con la letra N. El nitrógeno es un gas sin color ni olor y de carácter insípido, que está presente en las 4/5 partes del aire de la atmósfera y ocupa el 3% de la composición elemental del cuerpo humano. ¿Cuáles son las funciones de las biomoléculas? Las funciones que estas biomoléculas realizan en los seres vivos destacan las siguientes. Energética. Proporciona energía que permite a la célula realizar todas las funciones. Enzimática. Intervienen en la fabricación de las moléculas necesarias para vivir. Para esto requiere de las enzimas que son catalizadores biológicos, que aceleran las reacciones químicas llevadas a cabo en las células. Son contráctil. Las biomoléculas presentes en los músculos al contraerse permiten que podamos movernos. Es estructural. Consiste en dar forma a la estructura de las células, así como constituir alguna parte de los organismos como el cabello y las uñas. Defensa. Actúan en el organismo defendiéndolo de agentes patógenos como bacterias, virus, hongos, entre otros. Cumple su función reguladora. Son biomoléculas que se encargan de dirigir y controlar la síntesis de otras moléculas. Precursor. Biomolécula que da origen a otra, con funciones y características diferentes. Estas son las principales funciones que realizan las biomoléculas dentro de nuestro organismo. Así está constituido nuestro cuerpo humano con las 4 biomoléculas orgánicas. Como ustedes pueden observar, el cuerpo humano tiene una composición de el 1% de minerales, el 4% de glúcidos, el 9% de lípidos, el 16% de proteínas y el restante, que es el 70% de nuestro organismo, el 70% de agua. Vamos a comenzar con los carbohidratos. Los carbohidratos. ¿Qué son los carbohidratos y hidratos de carbono? Los carbohidratos, también llamados hidratos de carbono, son los azúcares, almidones y fibras que se encuentran en una gran variedad de alimentos, como las frutas, los granos, verduras y productos lácteos. Se llaman hidratos de carbono, ya que a nivel químico contienen carbono, hidrógeno y oxígeno, como ya los había explicado en la segunda diapositiva. Los hidratos de carbono son uno de los grupos alimenticios básicos y son importantes para llevar una vida saludable.
Como pueden ustedes observar la estructura química de los átomos de carbono, entonces está compuesta por carbono, hidrógeno y oxígeno. Vamos a mirarlos en esta tabla donde dice cuáles son los tipos de carbohidratos, los carbohidratos simples, los carbohidratos complejos. Como ustedes pueden observar esta diapositiva, nos dice que los carbohidratos simples son el azúcar de mesa, que es la sacarosa, está constituida por sacarosa, la miel, que es fructuosa, la leche, que es galactosa, el maíz, manosa, la manzana, que es glucosa. Y tenemos también los carbohidratos complejos, que son las alcachofas, que es inulina, constituida por inulina. El brécol, que está constituido por rafinosa. Los plátanos por oligofructosa. La patata por almidones, que es un almidón, o está constituido por él. El sésamo, que son mucílagos. La manzana, que es pectina. Aquí vemos que están constituidos los carbohidratos como azúcar. Es una de las formas más simples de los hidratos de carbono. Se produce de forma natural en algunos alimentos, incluyendo frutas y verduras, leche y productos lácteos. Los azúcares incluyen azúcar de fruta, como la fructosa, como lo acabamos de ver también en la miel. Los azúcares incluyen azúcar de la fructosa. Azúcar de mesa, como la sacarosa, como lo acabamos de ver en el azúcar de la mesa, y azúcar de leche, como la lactosa. El almidón es un hidrato de carbono complejo, lo que significa que está hecha de muchas unidades de azúcar, unidades entre sí. El almidón se produce en forma natural en los vegetales, granos, frijoles cocidos y guisantes. La fibra también es un carbohidrato complejo, se produce de forma natural en las frutas, verduras, granos enteros, frijoles cocidos y guisantes. ¿Cuáles son las funciones de los carbohidratos? Las funciones de los carbohidratos son: los hidratos de carbono proporcionan el combustible para el sistema nervioso central y la energía para los músculos. También impiden que la proteína sea utilizada como fuente de energía y permite el metabolismo de las grasas. En este cuadro, en este mapa conceptual podemos mirar, los hidratos se clasifican en hidratos de carbono simple, como lo había explicado en la anterior, y los hidratos de carbono complejos. Los simples son los monosacáridos, que son la glucosa y la fructosa. En la glucosa induce a la secreción de la insulina, que es la hormona que estimula el apetito. La fructosa, lo que encontramos en el azúcar, la miel, las mermeladas, las jaleas y las golosinas. Los hidratos de carbono complejos, que son los polisacáridos, que esos polisacáridos se dividen en celulosa y en el almidón. La celulosa forma la pared y el sostén de los vegetales, y en el almidón presentes en los tubérculos como la papa. Esto nos hace que los organismos utilicen la energía de los carbohidratos complejos polisacáridos de a poco, por eso son de lenta absorción. Se les encuentra en los panes, pastas, cereales, arroz, legumbres, maíz, cebada y centeno. Ahora vamos con los lípidos. ¿Qué son los lípidos? ¿Qué son los lípidos o llamados también grasas? Los lípidos al conjunto de las moléculas orgánicas, la mayoría de ellas biomoléculas compuestas de carbono e hidrógeno, en menor medida de oxígeno, y también por fósforo, azufre y nitrógeno, y cuya principal característica resulta ser que son hidrofóbicas, es decir, que son insolubles al agua, apacibles de ser disueltas en sustancias orgánicas como el alcohol, la benzina, el benceno y el cloroformo. Pues, por ejemplo, cuando nosotros vamos a echar aceite en el agua, obviamente ellos no se hacen solubles. Si se ve la capita aceitosa sobre el agua porque nunca se van a disolver. Mientras si le aplicamos algo de alcohol o benzina, él inmediatamente se corroe. Los lípidos son erróneamente llamados por algunos grasas, ya que en realidad las grasas son un tipo de lípidos provenientes de los animales. En este cuadro podemos ver que los lípidos se pueden clasificar en lípidos saponificables
y lípidos insaponificables. ¿Qué son los lípidos insaponificables? ¿Qué son? ¿Cómo se pueden ver los lípidos? Ácidos grasos y sus derivados. Lípidos neutros, lípidos eicosenoides y lípidos anfipáticos. ¿Cómo se dividen ellos? Por ejemplo, los lípidos neutros, que son aciglicéricos, como las ceras que nosotros conocemos. Los eicosenoides se dividen como las prostaglandinas. Lípidos anfipáticos, como los glicerópidos y los enfingolípidos. Y los lípidos que se encuentran acá en la otra clasificación serían los lípidos insaponificables, como los ternepos y los esteroides. Continuamos. ¿Cuáles son las funciones de los lípidos? Reserva energía en caso de grasas. Aislante térmico, también las grasas. Impermeabilizante, como las ceras. Los lípidos de membrana, los fosfolípidos y el colesterol. Reguladores como las vitaminas y las hormonas de la naturaleza lípida. Los lípidos. ¿Cuáles son los lípidos saturados? No tienen dobles enlaces en su molécula, son sólidos a temperaturas ambiente, como el queso, ese es un ejemplo de lípido, o las mantequillas. Los poliinsaturados tienen varios dobles enlaces, son líquidos a temperatura ambiente. Los conocemos, por ejemplo, como el omega 3, que lo poseen los pescados, omega 3 y omega 6. Los monosaturados tienen un doble enlace, son líquidos a temperatura ambiente. Y los podemos ver, por ejemplo, como el aceite de girasol o como el aceite de oliva. Continuamos con las proteínas. ¿Qué son las proteínas? Las proteínas son macromoléculas que constituyen el principal nutriente para la formación de los músculos del cuerpo. Las proteínas son macromoléculas compuestas por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. La mayoría también contienen azufre y fósforo. Las mismas están formadas por la unión de varios aminoácidos, unidos mediante lazos peptídicos. El orden y disposición de los aminoácidos en una proteína depende del código genético, o sea, el ADN de las personas. Las proteínas constituyen alrededor del 50% de peso seco de los tejidos y no existe proceso biológico alguno que dependa de la participación de tipos de sustancias. Como ustedes saben, las proteínas son conocidas como las carnes. Carne de cerdo, carne de res, pollo, pescado, los huevos. La clasificación de las proteínas. Las proteínas son clasificables según su estructura química en proteínas simples, producen solo aminoácidos hidrolizados. Albúminas y globulinas, son solubles en el agua y soluciones salinas, diluidas. Lactoglobulina de la leche. Glutelinas y prolaninas, son solubles en ácidos alcalinos. Se encuentran en cereales, fundamentalmente en el trigo, el gluten, se forman a partir de la mezcla de gluténicas y gliadinas con agua. Siguen las albuminoides, son insolubles en el agua, son fibrosas, incluyen la queratina del cabello, el colágeno de tejidos conectivos y la fibra en coágulos sanguíneos. Proteínas conjugadas, son las que contienen partes no proteicas, como los nucleoproteínas. Proteínas derivadas, son productos de la hidrólisis. En el metabolismo, el principal producto final de las proteínas es el amoníaco, que está representado con la letra N de nitrógeno, H de hidrógeno, elevada a su tercera potencia, que luego se convierte en urea en el hígado y se excreta a través de la orina. ¿Cuáles son las funciones de las proteínas? Se encuentra la enzimática, que hace reacción que se produce en los organismos
que catalizan por moléculas orgánicas. Las enzimas son las moléculas que realizan esta función en los seres vivos. Todas las reacciones químicas que se producen en los seres vivos necesitan de una enzima y todas las enzimas son proteínas. La homeostática. Ciertas proteínas mantienen el equilibrio osmótico del medio celular y de la extracelular. De reserva. En general las proteínas no tienen función de reserva, pero pueden utilizarse con este fin en algunos casos especiales, por ejemplo el desarrollo embrionario. Transporte de gases, como en el caso de la hemoglobina o de los lípidos como la seroalbúmina, ambas proteínas se encuentran en la sangre. Las permeasas, moléculas que realizan los intercambios entre célula y el exterior, son también proteínas. Es estructural. Las proteínas constituyen muchas estructuras de los seres vivos. Las membranas celulares contienen proteínas en el organismo, en general ciertas estructuras en los cartílagos, huesos, y están formadas, entre otras sustancias, por proteínas. En el movimiento, actúa como elementos esenciales en el movimiento, así la actina y la miosina, proteínas de las células musculares, son las responsables de las contracciones de la fibra muscular. Hormonal. Las hormonas son sustancias químicas que regulan procesos vitales. Algunas proteínas actúan como hormonas, por ejemplo, la insulina, que regula la concentración de glucosa en sangre. Inmunológica. Los anticuerpos, sustancias que intervienen en el proceso de defensa frente a los agentes patógenos. Como ustedes pueden observar en esta diapositiva, donde está el hombre, así nos dice que así funcionan en el cuerpo las proteínas. Entonces nos permiten obviamente a tener una mayor flexibilidad en el cuerpo, adquirir más fuerza. Esas son como las principales funciones de las proteínas. Bueno, ahora continuamos con los ácidos nucleicos. ¿Qué son los ácidos nucleicos? Los ácidos nucleicos son grandes polímeros formados por la repetición de monómeros denominados nucleótidos, unidos mediante enlaces fosfodiéster. Se forman así largas cadenas. Algunas moléculas de ácidos nucleicos llegan a alcanzar tamaños gigantescos con millones de nucleótidos encadenados. Los ácidos nucleicos almacenan la información genética de los organismos vivos y son los responsables de la transmisión hereditaria. Existen dos tipos de ácidos nucleicos, el ADN y el ARN. ¿Qué son los ácidos nucleicos? Tipos y funciones. Atendiendo a su estructura y composición, existen dos tipos de ácidos nucleicos. El ácido desoxirribonucleico o ADN o DNA. ¿Qué es? Es el ADN y DNA es almacenar, conservar y permitir la información genética de las células de padres a hijos. El otro tipo, ácido ribonucleico o ARN o RNA. Este es para articular los procesos de expresión de la información genética del ADN en síntesis de proteínas. Tipos de ácidos nucleicos. El ADN, ¿qué significa? Ácido desoxirribonucleico. Bases nitrogenadas, como la adenina, citosina, guanina y timina. El ARN, que significa ácido ribonucleico. Bases nitrogenadas, como la adenina, guanina, citosina y uracilo.